Benjamín Netanyahu admitió la responsabilidad de Israel en el ataque que acabó con la vida de 7 trabajadores humanitarios en Gaza. Ante el rechazo de varios líderes mundiales, el primer ministro de Israel calificó el hecho como no intencional. Irán promete venganza por el ataque atribuido a Israel contra su consulado en Siria que dejó 7 militares muertos, entre ellos 2 principales generales de la República Islámica. La ofensiva aumenta el riesgo de una escalada de un conflicto que se ha extendido por la región debido a la guerra en Gaza. Bassirou Diomaye Faye asumió las riendas de Senegal. Con un proyecto reformista, anticorrupción y antifrancia, la asunción del nuevo presidente reafirma la estabilidad democrática de un país rodeado por naciones africanas azotadas por recientes golpes de Estado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la guerra en Gaza, donde 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen perdieron la vida cuando el vehículo en el que se transportaban fue alcanzado por un ataque aéreo israelí. El convoy salía de un almacén en el centro del enclave palestino después de descargar más de 100 toneladas de ayuda humanitaria que habían sido traídas desde Chipre vía marítima. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió la responsabilidad en el hecho que calificó como no intencional. El informe es de Luis Muñoz. Son imágenes de hace solo una semana. La voluntaria australiana de World Central Kitchen, Somi, muestra la comida para entregar a los palestinos. En este otro vídeo aparece el voluntario polaco Damián. En su caso, muestra los elementos para crear una cocina de emergencia. Son 2 de los cooperantes internacionales muertos tras un ataque de Israel contra 2 coches blindados que venían de entregar más de 100 toneladas de ayuda humanitaria. En total murieron 7 personas. Este martes ya se produjo el funeral de uno de los trabajadores palestinos. World Central Kitchen suspendió sus operaciones en el terreno. Honestamente, nos hemos beneficiado de World Central Kitchen. Si se acaba esta ayuda, nos matan de hambre. ¿Deberíamos morir de hambre? 5 nacionalidades distintas y la conmoción unánime de la comunidad internacional, como el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en plena gira por Medio Oriente, se mostró horrorizado. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Israel, que ha colaborado habitualmente con la ONG World Central Kitchen del cocinero español José Andrés, anunció una investigación. Desafortunadamente, en el último día hubo un trágico incidente de un ataque involuntario de nuestras fuerzas contra personas inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en la guerra. Estamos comprobándolo minuciosamente, en contacto con los gobiernos, y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a pasar. Mientras tanto, Chipre asegura que mantendrá el corredor humanitario marítimo hacia Israel. Por allí fue una de las vías por las que World Central Kitchen llevó 43 millones de comidas a los palestinos. Entre tanto, en otro frente que amenaza la estabilidad de Medio Oriente, desde Irán prometen que el ataque contra su consulado en Siria no quedará sin respuesta. El ayatolá Ali Jamenei afirmó que Israel, a quien señalan de estar detrás del bombardeo, será castigado. La información con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. El líder supremo de la revolución, Ali Jamenei, no suele hacer declaraciones tan rápidas cuando se trata de ataques a instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Siria y también del asesinato de integrantes de esta fuerza, que no han sido pocos desde 2013, cuando este país decidió apoyar a su aliado regional Bashar al-Assad, pero especialmente en los últimos 6 meses después del ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta de este país en la Franja de Gaza. Ya son varios los integrantes de esta fuerza, especialmente a altos niveles, que han sido asesinados, pero el de ayer tiene una gran trascendencia en Irán. Especialmente se refirió a 3 de los generales y comandantes de esa fuerza que murieron en el ataque al consulado iraní en Damasco, la capital siria, y especialmente al comandante Mohammad Reza Zahedi, un hombre con una larga experiencia en la lucha de la República Islámica que se remonta hasta 1979, poco después de victoriosa la revolución, cuando ya
empieza esta larga guerra contra Irak, donde da partida realmente esta Guardia Revolucionaria. Luego ocupa grandes y altos cargos en esta fuerza, incluidas las fuerzas terrestres, incluidas las fuerzas aeroespaciales, y también fue el responsable de esa creación y de esa articulación de las fuerzas revolucionarias con el Líbano, especialmente con la milicia Hezbollah. Tuvo varias veces un cargo en ese país y desde 2021 también era el responsable de la Guardia Revolucionaria en Siria. Así que el líder supremo que hablaba después del presidente Raisi, que dijo que este ataque no se iba a quedar sin ser contestado, aseguró que ellos habían alcanzado el martirio, pero fue muy claro en asegurar que este ataque será castigado por la mano de nuestros hombres. Realmente esto no deja claro si serán los mismos guardias revolucionarios quienes lo harán o serán los integrantes de esas milicias aliadas de Irán, conocidas como el eje de la resistencia, que operan en la región. Pasamos a Egipto. El presidente Abdel Fattah al-Sisi tomó juramento para un tercer mandato en el país tras ganar las elecciones presidenciales de diciembre con casi el 90% de los votos. Lo hizo al tiempo que inauguró el nuevo edificio del Parlamento en la nueva capital administrativa, un megaproyecto a más de 40 kilómetros del Cairo que ha puesto a prueba las finanzas del país en medio de una crisis económica. El mandatario se refirió a este desafío que tendrá que enfrentar, al igual que otros como las guerras que se libran en sus vecinos Sudán y la Franja de Gaza. Queridos egipcios, el mundo de hoy y quizás el de los últimos años ha demostrado que el camino hacia la construcción de naciones no está pavimentado con rosas y que los giros y vueltas del destino entre las transformaciones del mal terrorista en el país, las repentinas crisis globales en el extranjero y las continuas guerras internacionales y regionales en curso que nos rodean nos obligan a enfrentar desafíos de esta magnitud e intensidad que tal vez no se hayan enfrentado antes a lo largo de la historia moderna de Egipto. Otro líder que asumió hoy su cargo en el continente africano fue el nuevo presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye. El líder opositor tomó juramento en el Centro Nacional de Conferencias del país, donde se llevó a cabo la ceremonia de posesión. Faye nunca ha ocupado un cargo de elección popular e hizo campaña con un mensaje contrario a la clase dirigente. Las expectativas son altas y el ahora presidente de 44 años se enfrenta a numerosos retos. Durante su campaña, Bassirou Diomaye Faye prometió cambio y libertad. Ahora, como el presidente más joven de Senegal, tendrá que cumplirlo y se enfrenta a múltiples retos. En un país sacudido por profundas rivalidades políticas, Faye ha declarado que garantizar la reconciliación nacional es su primera prioridad. Trabajaremos sin descanso y metódicamente en proyectos prioritarios, el más importante de los cuales consideramos la reconciliación nacional y la reconstrucción de los cimientos de nuestro modo de vida en común. Faye ya ha dado un primer paso en este camino al reunirse la semana pasada con el presidente saliente Macky Sall. Sall provocó una crisis política en febrero al suspender la votación presidencial semanas antes de su fecha inicial, alegando problemas de seguridad. Desencadenó protestas y enfrentamientos que dejaron al menos 3 muertos. Otra tarea importante será la creación de empleo. Las cifras oficiales sitúan la tasa de desempleo en el 20%, en un país donde 3/4 partes de sus 18 millones de habitantes tienen menos de 35 años. Se cree que esta situación es uno de los factores que empujan a más jóvenes a unirse a las oleadas de emigrantes que intentan llegar a Europa. ¿Has visto a todos estos jóvenes echándose al mar para llegar a Europa? No es normal. El país es rico. Tenemos recursos minerales. Francamente, tenemos que explotar estos recursos y gestionarlos adecuadamente y distribuir los beneficios de forma justa. Faye ha prometido restaurar la soberanía económica de Senegal, con la esperanza de renegociar los contratos de petróleo y gas. Sin embargo, los analistas dudan de que gigantes energéticos como BP y Woodside acepten reducir su parte de ingresos. El nuevo líder también quiere depender menos de las importaciones y, sobre todo, invertir más en agricultura para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Por último está la lucha contra la corrupción. Esta es una tarea que Faye puede empezar rápidamente creando un fiscal financiero nacional.
También tendrá que decidir si disuelve la Asamblea Nacional elegida en septiembre de 2022, en la que su partido no tiene mayoría. Pasamos a Rusia. Allí el presidente Vladimir Putin volvió a prometer que las autoridades encontrarán a quienes planearon el ataque contra una sala de conciertos cerca de Moscú. Aunque el autodenominado Estado Islámico ha reivindicado el ataque, desde el Kremlin insisten en la teoría de que hay fuerzas nacionalistas ucranianas detrás de los hechos. Ahora ustedes, junto con sus colegas de otras agencias, participan en la investigación del mortal ataque terrorista del 22 de marzo. Como dije antes, para nosotros es importante no solo identificar a los autores directos, sino también a todos los eslabones y cadenas de los principales beneficiarios criminales de esta atrocidad. Los atraparemos sin ninguna duda. En Francia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, adelanta una visita oficial al país galo. Entre los temas de la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense se encuentran la situación humanitaria en Gaza, un posible acuerdo de un alto el fuego que también permita la liberación de los rehenes en poder de Hamás, la guerra en Ucrania y el apoyo militar a Kiev también están sobre la mesa. La solicitud de presupuesto suplementario que el presidente Biden ha hecho al Congreso debe aprobarse lo más rápido posible. Se necesita ahora y se necesita con urgencia, pero también es una inversión en nosotros mismos y de lo que hemos estado hablando hoy, además de los desafíos inmediatos para Ucrania, es el trabajo que nuestros dos países están haciendo y donde Francia es un verdadero líder en tantas otras áreas, en la construcción y fortalecer nuestra base industrial de defensa, porque lamentablemente los desafíos que estamos viendo en Ucrania no van a desaparecer mañana. Vamos a Finlandia. Un menor de edad muerto y 2 heridos de gravedad es el saldo que dejó un tiroteo dentro de una escuela cerca de Helsinki durante la mañana de este martes. Según la policía, el sospechoso, que ya está en poder de las autoridades, es otro menor de 12 años, quien ya reconoció la autoría de los hechos. La policía aún trata de establecer los motivos que llevaron al joven a cometer este ataque. En noticias de América Latina, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó en la noche de este lunes a su nuevo gabinete de gobierno previo a que el Congreso lo someta a un voto de confianza. Esto tras la polémica que la involucra en una trama de supuesto enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo no declarados. En paralelo, varios grupos políticos presentaron una moción de vacancia contra la mandataria. Marta Moya tiene el informe. Rolex, escándalo y nuevo gabinete. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó el lunes a su nuevo equipo de gobierno, tras la polémica surgida en los últimos días a colación de una supuesta trama de enriquecimiento ilícito. La mandataria renovó las carteras de Interior, Educación, Desarrollo Agrario, Producción, Comercio Exterior y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Horas antes habían anunciado su dimisión varios de sus ministros, entre ellos Víctor Torres, ex líder de Interior, quien mostró su apoyo a Boluarte. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. ¿Ya? El dólar sube a 30, 40 soles, el país está estable ahorita, hay una PEC, déjenla gobernar en paz, ayúdenla. El nuevo Ejecutivo se configura a solo un día de que el primer ministro peruano, Gustavo Adriancén, se dirija al Congreso para solicitar la confianza del Legislativo. También se da en medio de una nueva presentación de moción de vacancia contra Boluarte, radicada el 1 de abril por parte de 5 grupos políticos, la cuarta desde que asumió la presidencia. La señora Dina Boluarte no tiene ninguna capacidad moral para permanecer en el cargo. Todo lo contrario, como otros hechos que fortalecen la teoría de su incapacidad permanente en el Congreso de la República, se han presentado hasta 3 mociones de vacancia. La casa de Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno fueron allanados recientemente por agentes de la Fiscalía por el Rolex Gate, una polémica que tiene a la presidenta en el ojo del huracán por no haber declarado la procedencia de más de una docena de relojes de lujo, según una investigación periodística. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó las críticas internacionales contra la inhabilitación y la exclusión de los candidatos opositores a las presidenciales para los comicios del 28 de julio. Uno de los señalamientos llegó desde la vecina Colombia, desde donde su homólogo, Gustavo Petro, calificó la situación como un golpe antidemocrático. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace.
En otras noticias de Colombia, el Estado Mayor Conjunto, la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, anunció la creación de un nuevo bloque armado en el centro del país. Esto en respuesta a la suspensión del alto el fuego con el gobierno colombiano y en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el Estado. Los integrantes del nuevo bloque señalaron que pese a la reorganización, persiste la voluntad de alcanzar una solución política al conflicto. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.